A veces, en las noches tranquilas, cuando el mundo exterior parece desvanecerse en la oscuridad, uno se encuentra sentado, meditando sobre la vida, el alma y el sentido mismo de existir. Es en esos momentos cuando la memoria, ese fenómeno tan extraño, nos trae ecos de tiempos pasados, de melodías que nos conmueven profundamente, como la vieja canción de los Beatles que transporta a Toru Watanabe al turbulento Tokio de finales de los 60. Nos abordan preguntas fundamentales, interrogantes existenciales sobre la muerte y la vida. ¿Para qué vivir y no sucumbir a la desesperación? ¿Cómo se navega el dolor de la pérdida, la abrumadora sensación de la soledad y los complejos laberintos de la propia salud mental? Estas son las profundidades que Haruki Murakami explora con maestría en su novela Tokyo Blues, Norwegian Wood. La obra, publicada originalmente en 1987, nos sumerge en una historia nostálgica sobre la pérdida y la sexualidad, ambientada en un Japón donde el suicidio puede ser socialmente aceptado y la calma se mantiene ante las catástrofes. A través de la pluma de Murakami, conocemos a un grupo de personajes que rompen el molde y discuten sobre el desengaño, la vida, la muerte, el sexo, la injusticia social, los valores y el orden establecido. Sus historias nos permiten comprender cómo el duelo, la soledad y la salud mental se exploran desde una perspectiva profundamente humana y, a menudo, distintivamente japonesa. A continuación, profundizaremos en cómo los personajes principales de la novela navegan el duelo, la soledad y la salud mental. Toru Watanabe, protagonista y narrador. Duelo. La vida de Toru está profundamente marcada por la muerte de sus seres queridos. La novela lo encuentra a sus 37 años, donde el solo hecho de escuchar una vieja canción de los Beatles lo hace retroceder a su juventud y a las pérdidas que definieron esa etapa. El suicidio de su mejor amigo de la adolescencia, Kizuki, a los 17 años, es el evento central que lo impacta, haciéndolo sentir que la presencia de la muerte está por todas partes y que perdió una parte de su adolescencia. Esta pérdida lo lleva a concebir que la muerte no existe en contraposición a la vida sino como parte de ella, y que la muerte había estado implícita en su ser desde un principio. Años después, la muerte de Naoko, también por suicidio, refuerza esta perspectiva, sumiéndolo en una tristeza insondable y enseñándole que el conocimiento de la verdad no alivia la tristeza que sentimos al perder a un ser querido. Toru se siente culpable por no haber podido salvar a Naoko y por abandonarla, aunque comprende que la muerte ya era su elección. También recuerda a Tsumi con gran tristeza, sintiendo que alguien debería haberla salvado. Él se ve a sí mismo como el portero de un museo vacío, desierto, que ya nadie visita, custodiándolo exclusivamente para sí mismo. Soledad. A pesar de ser sociable, Toru se percibe como un individuo solitario. Reconoce que a nadie le gusta la soledad, pero prefiere no hacer amigos a cualquier precio para evitar desilusionarse. La inmensidad y el bullicio de Tokio le sirven de refugio en la soledad, un espacio sin fin en el que las angustias pueden aminorarse dentro del anonimato. Los domingos, especialmente cuando Naoko no le responde, los describe como tranquilos, apacibles y solitarios, dedicándose a leer y escuchar música. Salud mental. Toru experimenta estados depresivos y confusos. Sin embargo, él no lo aborda como una enfermedad, sino como una respuesta natural a las situaciones dolorosas que vive. Admite ser un ser imperfecto. Reiko lo anima a ser sincero y a no compadecerse de sí mismo, ya que eso solo lo hacen los mediocres. Se sorprende a menudo de los rasgos de su propia psicología que otros le señalan. Sin embargo, tiene una capacidad innata para darse cuerda y animarse cada mañana. Se considera una persona corriente. Naoko. Duelo. Es uno de los personajes más afectados por el duelo y la pérdida. Sufre profundamente por el suicidio de su hermana mayor a los 17 años y el de su novio, Kizuki, también a los 17. Estos eventos marcan su estabilidad emocional de forma permanente. Kizuki y ella eran almas gemelas, y su muerte la hace sentir que perdió una parte de sí misma para siempre. Le cuesta exteriorizar sus emociones y reconoce que ya no supo cómo relacionarse con la gente ni comprender el amor después de la muerte de Kizuki. Soledad. Naoko experimenta una profunda soledad debido a la ruptura de sus vínculos más cercanos. A pesar de reunirse con Toru, este encuentro no es suficiente para salvarla de su reclusión y eventual suicidio. En sus momentos más solitarios y de sufrimiento, Naoko siente que personas le hablan desde las tinieblas, incluyendo a Kizuki y su hermana, quienes también se sienten solos. Le pide a Toru que la recuerde siempre, como si el olvido fuera peor que la muerte. Salud mental.
Sus problemas mentales son evidentes y centrales en la trama. Es descrita como inestable y misteriosa y con una vida emocional agitada. Manifiesta frigidez, lo que le impide tener relaciones sexuales satisfactorias con Kizuki y inicialmente con Toru, atribuyéndolo a un problema psicológico. Lucha por elegir las palabras y por comunicar sus sentimientos, lo que es la esencia de su dolor. Se interna voluntariamente en la residencia AMI, un sanatorio donde se busca que los pacientes aprendan a convivir con sus deformaciones en lugar de curarlas, ofreciendo un ambiente de aceptación y ayuda mutua. La línea entre pacientes y médicos se difumina, fomentando la ayuda mutua y la honestidad. Sin embargo, su condición empeora con el tiempo, desarrollando alucinaciones auditivas y escuchando voces que la dominan. Su suicidio al final de la novela es presentado como un desenlace de su profunda enfermedad mental, suicidándose a los 21 años. El pozo en el prado simboliza su profunda depresión, una caída de la que solo la muerte puede sacarla. Midori Kobayashi. Duelo, lidia con la muerte de sus padres por cáncer cerebral. Inicialmente miente a Toru sobre el paradero de su padre, diciendo que se fue a Uruguay, como una forma de afrontar la cruda realidad de su enfermedad. A pesar de estas pérdidas, Midori es un personaje vital y enérgico que se esfuerza por vivir intensamente y lidiar con los problemas de frente. Aunque no suele expresar sus angustias, el horror de la enfermedad de su padre y la naturaleza hereditaria del cáncer la asustan. En el funeral de su padre, ella y su hermana estaban demasiado cansadas para llorar, lo que llevó a comentarios de ser frías. Ella confiesa que, a pesar de su actitud fuerte, también se siente herida y sin fuerzas, y que le dan ganas de llorar por la situación de su padre. Soledad, aunque extrovertida, sus extravagancias y su forma directa de comunicarse son en parte mecanismos para lidiar con una realidad que la agota y llena de sufrimiento. Midori confiesa sentirse muy sola y que Toru es la única persona con quien puedo relajarme. Odiaba quedarse en casa esperando una llamada, sintiéndose como si se pudriera y deshiciera. Necesita compañía y apoyo emocional. Salud mental. Midori no presenta un trastorno mental diagnosticable, pero su carácter resuelto y su franqueza son estrategias para navegar un mundo que percibe como hipócrita y lleno de presiones. Ella le confiesa a Toru que con él puede bajar la guardia y ser honesta. Su caja de galletas, comerse las galletas que no le gustan primero para que vengan tiempos mejores, es un ejemplo de su mentalidad resiliente. Es descrita como vivaz, extrovertida y sumamente segura de sí misma. Su hambre constante por el mundo y las experiencias refleja la exuberancia de su carácter. También encuentra en el baile una forma de liberar su espíritu. Reiko Ishida. Duelo, carga con una historia personal de frustración y rechazo social. Después de la muerte de Naoko, ella y Toru realizan un funeral simbólico, donde Reiko toca la guitarra y beben para recordar a Naoko. Reiko ha experimentado el dolor de su propia vida, incluyendo la interrupción de su carrera musical y el fracaso de su matrimonio. Soledad, es una paciente y profesora de música en la residencia AMI. Ha vivido aislada en el sanatorio durante 7 años, un lugar que la protege del mundo exterior. A pesar de esto, detesta las noches lluviosas. Salud mental. Su propia vida fue arruinada por problemas mentales que afectaron su carrera musical y su matrimonio. Reiko ha aprendido a aceptar sus deformaciones y las de los demás. Enfatiza la importancia de la honestidad y la autoayuda para la recuperación. En la residencia AMI, la línea entre pacientes y médicos se difumina, y Reiko, aunque paciente, cumple roles de profesora y consejera. Su filosofía es que las deformaciones no deben curarse, sino aceptarse y convivir con ellas. Aboga por la honestidad y la ayuda mutua para sanar, sugiriendo que abrir el corazón conduce a la curación. Cuando Naoko llora, Reiko lo considera saludable, a diferencia de cuando las emociones se acumulan y se petrifican y mueren dentro de uno. Ella ayuda a Toru a procesar su duelo y lo alienta a ser feliz, ofreciéndole la felicidad de Naoko y la suya propia. Kizuki. Duelo. Su suicidio a los 17 años es el evento catalizador que une a Toru y Naoko en su duelo. Salud mental. Aunque no se describen sus trastornos, su acto de quitarse la vida es el detonante de los problemas de salud mental de Naoko. Nagasawa. Salud mental. Es un personaje complejo que, a pesar de su inteligencia, tiene una sed interna que lo consume y define su vida. Admite que la vida le da miedo, pero se niega a aceptarlo como una premisa, buscando explotar sus posibilidades al máximo. Cree en la disciplina como un medio para mitigar las dudas y el dolor.
Le aconseja a Toru que no se compadezca de sí mismo, ya que eso es algo que solo hacen los mediocres. Atsumi. Duelo, su historia de suicidio, que ocurre años después de que Nagasawa se va, es otra manifestación del tema de la muerte en la novela. Toru cree que alguien debió haberla salvado. Salud mental, es descrita como una persona amable pero sufridora, y es la novia de Nagasawa, quien la hiere con su infidelidad y su filosofía de vida distante. En cuanto a la salud mental, la novela ofrece una visión que difiere de la occidental, donde el trastorno mental se aborda sutilmente y escapa al diagnóstico médico tradicional. La residencia AMI, por ejemplo, no busca curar en el sentido convencional, sino ayudar a los pacientes a convivir con sus dificultades en un ambiente de aceptación. El vínculo entre el sexo, la culpa y la muerte también es un tema recurrente, especialmente en la experiencia de Naoko, donde la intimidad se une a la idea de la pérdida y la desesperación. Las almas de los personajes son espejos que reflejan la interconexión entre la memoria y la identidad. Toru se da cuenta de que la muerte no se opone a la vida, la muerte está incluida en nuestra vida. Los recuerdos de los muertos persisten, a veces de forma más vívida que la vida misma. Murakami utiliza diversas referencias literarias y musicales para enriquecer esta meditación sobre la existencia. Toru lee La montaña mágica de Thomas Mann en la residencia AMI, una obra que también explora el aislamiento en un sanatorio y el sentimiento de no encajar en la sociedad. La conversación de Toru con el padre de Midori sobre el Deus ex machina de Eurípides resalta el deseo humano de una intervención divina ante la inevitabilidad del destino y los males. Nagasawa, amigo de Toru, incluso alude a Dostoyevsky al hablar de las adicciones. La música, especialmente el jazz y la música clásica, es un elemento vital que profundiza la personalidad de los personajes. Watanabe, Reiko y Midori están vinculados a géneros que se asocian con personas reflexivas y complejas. La propia novela se titula en honor a una canción de los Beatles, Norwegian Wood. El autor mismo, Haruki Murakami, es un amante del jazz y fue dueño de un bar de jazz. La soledad, presente en la alienación de la sociedad japonesa de posguerra, es una constante. Toru se siente desorientado en medio de las multitudes de Tokio, que a pesar del hacinamiento, parecen profundamente solos y desamparados. La novela pone de manifiesto la insatisfacción con las estructuras vinculares y la profunda ausencia de sentido que los jóvenes perciben en sus relaciones sociales. En última instancia, Tokyo Blues, Norwegian Wood es un libro crudo y fresco que refleja fielmente la sociedad nipona. A través de las vivencias de sus personajes, Murakami nos presenta una meditación profundamente humana sobre la dolorosa inevitabilidad de crecer, el impacto del duelo, la búsqueda de conexión en la soledad y la complejidad de la salud mental. Es una obra que captura verdades universales sobre la vida, invitándonos a explorar nuestras propias profundidades en la quietud de la noche.